reunión que tenía esta mañana. Esta mañana nos juntamos con gente del rectorado, todo Buenos Aires, y con docentes de todo el país, de las regionales de todo el país, hablando sobre las evaluaciones parciales y finales, y mostrando a algunos representantes de las regionales cómo están evaluando en, qué sé yo, poner en Córdoba, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, por todos lados, por todos lados. Este, entonces, compartiendo y mostrando cuáles han sido sus experiencias. Así que por eso les pido que sigan enchufaditos, no se relajen, no pierdamos clases. Yo por eso también no quería dejar de darles clases, porque encima el lunes es feriado, y bueno, entonces no quiero eh, que pierdan la continuidad de clases, ¿entienden? Así que lo mejor que nos puede pasar es esto, de que sigamos teniendo clase y haciendo las actividades y tareas que nos proponen, sobre todo para familiarizarnos con el uso y el movimiento de lo que es la plataforma virtual, ¿sí? De cómo se manejan los recursos y las herramientas. Entonces, es por eso que estamos haciendo uso de estas actividades que yo en su momento ya les comenté de que para mí sirven mucho, para monitorear y para que ustedes gestionen el autoaprendizaje, y sobre todo para que se familiaricen con las herramientas que te ofrece la plataforma, porque todavía vamos a estar un tiempo con esta modalidad, con la modalidad remota, ¿sí? Acuérdense que esto no es virtual, esto es remoto, es decir, a distancia, porque todo existimos, tanto ustedes que están del otro lado como yo, ¿eh? Te aseguro que no soy un holograma, ¿eh? Así que igual de ustedes. ¿Mm? Eh, ¿Por qué no ponen la camarita un segundo, che, así nos vemos las caras? ¿Mm? Profe, una pregunta. Pregunte. La clase anterior, ¿no la va a subir? La del IMTE. Y la clase anterior creo que yo no la grabé. ¿Se acuerdan que les dije que la graben ustedes? Alguien la iba a grabar y la iba a compartir, algo de eso habíamos quedado, ¿sí? Yo les pido eso, que me den una manito, capaz porque siempre, por lo general, yo me olvido de grabarla, y ya cuando estamos a mitad de camino y ya me parece medio jodido que te grabe una clase hacia media, así que si alguien quiere grabarlo, grábenlo, o a ver, voy a poner yo a grabar enseguida, así luego les puedo compartir, ¿eh? Capaz que este, ya voy a ver si hago un ordenamiento de los videos de las clases de ustedes, porque hay algunos que ya los bajé del aula virtual. Entonces, capaz que los voy a ordenar dentro de ese canal que yo he creado, y les voy a pasar la lista de reproducción. Así ya la tienen y la ven las veces que quieran, o cuando quieran, ¿entienden? Así que cada vez que se actualiza la lista, entonces ustedes pueden verlo, y no hace falta de que yo se los comente, sino pueden revisarlo hasta los videos anteriores, ¿sí? Eh, ¿Cómo anda, Monetti? Te veo, por fin te veo. ¿Me decías que no te llega a vos las notificaciones? De los mensajes del aula virtual no me llega al mail ni nada. Porque Me entero 3 días después de las cosas que me mandan. porque te comento que yo le mandé a todos los chicos de la K3, y vos estás dentro de la K3, ¿entendés? Sí, o sea, sí me llega el mensaje, lo que no me llega es una notificación diciendo que me ha llegado un mensaje. Bueno, eso ya fíjate vos cómo lo tenés configurado a tu aplicación. Ah, puede ser, eso ya me voy a fijar en la página, en la configuración. Sí, sí, ¿no? Y si vos lo recibís, no sé si en celular o si lo recibís en computadora, fíjate cómo lo tenés configurado, Ah, porque te comento de que la plataforma sí está, digamos, transmitiendo todos los mensajes que nosotros enviamos, remitimos, ¿te das cuenta? Así que tenés sí. cuidado cómo está configurado tu aplicación, tanto en la compu como en el celular, sí que lo tenés también ahí en el celular. ¿Eh? Sí, me parece raro porque antes sí me llegaban al mail un mail diciendo que me habían respondido el mensaje o que me habían enviado un mensaje y ahora no. Claro.
Claro, claro, sí, sí, revisarlo una de esas, no sé la verdad ya qué querés que te diga. Bueno, chicos, arranquemos con lo nuestro. Nosotros ya hicimos un primer encuentro con límites. Habíamos visto lo que era una definición intuitiva, habíamos visto la definición rigurosa, habíamos también trabajado con lo que era un entorno reducido, habíamos trabajado con los límites laterales, habíamos visto el teorema de existencia, habíamos hecho algunos ejemplos, pero hasta donde habíamos llegado es que hasta el momento nosotros no tenemos ninguna herramienta que nos permita calcular límites. Lo que sí teníamos son herramientas y definiciones de lo que son los límites. A ver, haciendo así una especie de ping-pong, ¿qué dice la definición de límites? No la rigurosa, sino la definición. ¿Qué dice esencialmente sobre el límite de una función? ¿Qué es lo que dice? A ver, escucho ofertas. Que No tenemos. son números que se acercan a un valor. Estamos más fría que tibia. Encima yo les compartí a ustedes, creo, un OneNote de la clase esa, ¿se acuerdan? Ahí tienen todo el machete. Bueno, nosotros habíamos dicho de que el límite de una Profe, función... Sí, te escucho. ¿es Sí. el estudio del entorno en un valor específico? Sí, el límite, a ver, nosotros teníamos una idea, una definición intuitiva, después teníamos una definición rigurosa y después un teorema de existencia. En la definición te dice que el límite de una función, cuando la variable independiente se aproxima a una constante o a un número, que puede estar o no definido en ese número, que nosotros le llamamos valor de estudio, toma un valor único y finito y le llamábamos L. Entonces, fíjate, número único y finito. Que sea finito quiere decir que sea representado por un número real en este caso. Luego teníamos la definición rigurosa, esa se la dejo para ustedes. Y después teníamos el teorema de existencia. En el teorema de existencia ya habla de los límites laterales, acordate. ¿Qué decía de los límites laterales? El teorema de Tienen que existencia. ser iguales. Primero, el teorema de existencia decía que los límites laterales deben existir y además ser iguales, y con ello que se concluía de que el límite de la función existe. ¿Y qué valor toma? Toma el mismo valor que los de los límites laterales. ¿Sí? Eso decía el teorema de existencia. Entonces vos tenías una definición de límite y tenías un teorema de existencia del límite. Habíamos visto algunos ejemplitos. Bueno, ahora nosotros vayamos a ver algunas de las herramientas que nos van a servir para determinar los límites, que son, por ejemplo, las llamadas propiedades. Y para las propiedades nosotros tengamos presente lo siguiente, hagamos una cierta ¿Profe? cosa. Sí, Disculpe, ¿está grabando la clase? no. A ver, ahora la voy a grabar porque vos me hiciste acordar, si no, no la grababa. Buenísimo, ahí está. Ya puse a grabar, ahí está. Entonces, a ver, te voy a compartir la pantallita y vamos a ver lo que serían las propiedades. Fíjate que nosotros para dar una definición, empezar a despacharnos con esto de las propiedades, primero vamos a tomar algunas consideraciones. Y de esas consideraciones, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, a ver, sean f y g funciones cuyos límites existen. Cuyos límites existen. A ver, y lo voy a escribir a los límites para que más o menos tengas una idea de qué estamos hablando. Entonces voy a escribir acá los límites serían, a ver, poner una coma, y vamos a poner el límite de f de x cuando x tiende a un valor a,
y el límite de una función g de x cuando x tiende a un valor de a. Es decir, ambos límites existen. Además, sea k una constante. Una constante que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, enunciamos las siguientes propiedades. Fíjate lo siguiente. Estas propiedades, dice, mira, la primera dice, el límite de una constante cuando x tiende al valor de a es la constante misma. O sea, por ejemplo, si yo te hago un ejemplo, te diría, a ver, límite de 5 cuando x tiende a 1 es igual a ¿cuánto? Y a 5, según la propiedad. Acá después, en la segunda, te dice límite de la suma de dos funciones, cuando x tiende a un valor de a, es igual al límite de la suma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo el límite, cuando x tiende a 1, por ejemplo, a ver, de 5x más 3x al cuadrado, fíjate que esto es una suma de funciones, ¿sí? ¿Qué dice la propiedad? Dice que esto va a ser el límite, cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 5x más el límite, cuando x tiende a 1, de 3x al cuadrado, por ejemplo. ¿Eh? Después te dice, antes de pasar a la siguiente, yo acá haría algo que me gustaría mencionarlo. Por ejemplo, yo pondría acá algo y diría, a ver, el límite, cuando x tiende a un valor de a, de una constante por una función. ¿A qué va a ser igual esto, de acuerdo a una propiedad? Que la constante va a multiplicar al límite de la función cuando x tiende al valor de a. Esta propiedad es muy, muy importante, e interesante poder aplicarla, ya van a ver ustedes. Luego tenemos la propiedad que dice el límite del producto entre dos funciones cuando x tiende a un valor de a, dice que es igual a ¿quién? Dice que es igual al límite, al producto de los límites. Es decir, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? A ver, de 6x, pongamos así, 6x por, qué sé yo, ponerle 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Suponete que tengo esa función. ¿A qué va a ser igual? Según la propiedad, dice que esto va a ser el límite cuando x tiende al valor de 2, de 6x, multiplicado por el límite cuando x tiende al valor de 2, ¿de quién? De 1 sobre x menos 1. Por ejemplo. Después tenés el límite de una división. Dice el límite del cociente entre dos funciones cuando x tiende al valor de a, dice que va a ser el cociente de los límites, siempre y cuando el límite que esté en el denominador sea como distinto de 0. Sigamos avanzando. Fíjate que en la propiedad 5 tenés, dice, el límite de una potencia, en donde ahí que estás observando que la base de la potencia es una constante. Ahí está, ¿ves? El número k. ¿Y el exponente qué es? Es una función. Ahí la tenés a f de x. La propiedad que dice, dice que va a ser otra potencia, en donde la base sigue siendo esa constante, pero en el exponente le vamos a aplicar o calcular el límite de la función. ¿Sí? Fíjate que en el caso de la propiedad 6, ahí ya se ha generalizado la situación porque ahí vos tenés el límite de una potencia también. Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que en este caso, tanto la base como el exponente son funciones en x, ¿sí? ¿Y qué dice la propiedad? La propiedad dice que, bueno, mira, el límite, se va a aplicar el límite a la base como también el límite a la potencia, al exponente. Entonces te queda el límite de f de x cuando x tiende a a elevado al límite de g de x cuando x tiende a a. Entonces, en la 6 sería un caso general ya de la 5, inclusive de la 7, porque vos fíjate que en la 7 es una variante de la potenciación. Acordate que la radicación y la potenciación y son, digamos que podría decir que es la misma operación, nada más que expresada de manera distinta. Fíjate, dice el límite de f de x, de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a a, dice que es
la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende al valor de a. Pero acá tendríamos que hacer algunas consideraciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué consideraciones tendríamos que hacer? Y bueno, acá tendrías que hacer una consideración. ¿Qué pasa f de x mayor a 0. si n es par? Si n es par, entonces el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Sí, señor, mayor o igual a 0. Pero si n fuera impar, ¿qué es lo que estaría pasando? No tiene restricción. No hay restricción, ¿no es cierto? Entonces es para todo, para todo, para todo, para todo valor del límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a. Esto siempre y cuando sea un número real, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos por la 8. En la 8 dice el límite del logaritmo. Bueno, ahí lo que yo estoy viendo, yo le haría hoy una pequeña salvedad a eso. Le haría más que una salvedad, le haría una corrección a esto. Yo lo reescribiría de una manera distinta. Yo diría, límite, cuando x tiende al valor de a, del logaritmo en base b de la función f de x. Esto sería para mí el límite de un logaritmo en base b. Y esto, de acuerdo a la propiedad que va a ser, va a ser el logaritmo en base b, ¿de quién? Del límite cuando x tiende al valor de a de la función f de x. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta acá? Acá voy a tener en cuenta que estoy trabajando con un logaritmo y por lo tanto voy a tener en cuenta la propiedad del logaritmo. ¿Qué tengo que decir? Bueno, mirá, la base del logaritmo tiene que ser un número positivo. Además tiene que ser un número distinto de 1. Y además, ¿qué debe pasar? Por definición del logaritmo, ¿qué debe pasar? Debe pasar que el límite de la función, cuando x tiende al valor de a, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Sí, señor, tiene que ser positivo. ¿Esas son las condiciones para que esta propiedad se cumpla? Sí, estas son las condiciones. O sea que esta que está acá es un mamarracho, no le dé bolis. Esta está mal. ¿Sí? Esa está mal. Entonces, eso es lo que tenemos para el logaritmo. Perfecto. Entonces ya tenemos, digamos, un abanico de propiedades, y que esto ahora sí son herramientas. ¿Herramientas para qué? Para poder calcular el límite de una función. Y fíjense ustedes una cosita, yo acá le voy a agregar otro más. Le voy a agregar otro más y que voy a hablar sobre el teorema de unicidad. El llamado teorema de unicidad. Y lo voy a agregar acá dentro de las propiedades. ¿Y qué vamos a decir? Si se cumple el teorema de existencia, entonces el límite de la función, ¿cómo es? Único. Sí, señor, es único. Eso es único. ¿Sí? Le agregamos ese. Entonces, fíjate que tenemos un abanico. Bueno, veamos, ya que tenemos un abanico, veamos qué podemos hacer nosotros con ese abanico. Veamos si podemos resolver algo, ¿sí? Tratemos de, a ver, yo voy a poner acá un machete para que trabajemos. Un par de hojitas. Así practicamos un poquito. A ver, por ejemplo, tomemos esta. De acá, a ver, me interesa resolver, digamos que esta plana. A ver, resolvamos algo del ejercicio 1. Resolvamos parte del ejercicio 1. Me llevo todo esto. A ver, me voy acá y vamos a poner ahí. Ahí está. Quiero resolver. Fíjate, supongamos que resolvemos el ejercicio 1. Desarrollemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Dice, el ejercicio 1 que te dice, aplique propiedades y resuelva los siguientes límites. Arranquemos con el apartado A. En el apartado A vos te está pidiendo el límite, cuando x tiende al valor de 1, ¿de quién? Del logaritmo de x más x al cuadrado. Acá, ¿qué se te ha presentado? ¿Es el logaritmo de quién? De una suma de funciones. Y Perdón, de sí, de funciones, suma de funciones. Y entonces, la propiedad que dice que eso va a puedo ser igual a ¿qué? aplicarle límite a cada función. A O sea, la suma de los límites. a la suma de los límites, perfecto. Entonces, esto es la suma de los límites. Entonces, tengo el límite del logaritmo de x más el límite cuando x tiende a 1 de quién? De x al cuadrado. Perfecto, bien. ¿Y ahora qué sigue? Estoy aplicando propiedades. Tengo el límite de un logaritmo. Fíjate que vamos a hacer un derroche de aplicación de propiedades. El límite de un logaritmo, ¿a qué es igual? Al logaritmo del límite. ¿Sí? Logaritmo del límite de quién? De x. Y lo voy a poner así, entre paréntesis. ¿Más quién? Bueno, lo voy a poner así. Más el límite. ¿El límite de quién? Acá tengo el límite de una potencia. Acá, vos fíjate que, mira, me he hecho acordar de esto. Acá también nos está faltando algo, porque vos fíjate que acá tengo una potenciación donde la base es una constante y el exponente es una variable. Después acá tengo una potencia en la 6, donde tanto la base como el exponente son ¿qué cosa? Son funciones. Pero me está faltando otra. ¿Cuál me está faltando? Me está faltando una en la que me dice, mira, el límite, cuando x tiende al valor de a, de una función f de x elevado a la n. La propiedad, ¿qué va a decir? Va a decir que esto va a ser el límite de la función cuando x tiende al valor de a y todo elevado a la n. Fíjate que como es una potencia, n, ¿qué condición tiene que tener n? N tiene que ser un número entero positivo. ¿Sí? Es un entero positivo. Entonces, ahí ya tengo cubierto lo que sería, por ejemplo, una potenciación de base constante y exponente una función. Después tengo una potenciación donde la base es una función y el exponente es una constante. Y después tengo una potenciación donde tanto la base como el exponente son funciones. Y ahí ya cubrí todo el abanico. ¿Está? Entonces, eso lo tengamos en cuenta para resolver acá. ¿Cómo quedaría en este caso? El límite de x al cuadrado, ¿cómo sería? Sería el límite de x tendiendo a 1, de Sí, x, todo eso elevado al cuadrado. ahí está. Eso, espectacular. Ahí está. Y entonces, bueno, ahora ya lo que nos queda es definir. Fíjate que lo hacemos por la sustitución directa y decimos, x tiende a 1, o sea que acá yo voy a tener el logaritmo de ¿quién? De 1. Más. Acá x tiende a 1, o sea que el límite, ¿cuánto vale? Vale 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. Acordate, el logaritmo de 1 en cualquier base vale 1. Y tengo 1 al cuadrado, es 1. Por lo tanto, este resultado es 1. O sea, que vos, una vez que encontrás el resultado, ¿qué es lo que decís? Decís, bueno, mira, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 1, de el logaritmo de x más x al cuadrado es igual a 1. Ahí está. Ese es tu resultado, esa es tu respuesta, sí, esa es la respuesta. El resultado era 1 y la respuesta, bueno, es todo el chorizo que está en rojo. Acá hicimos un derroche de aplicación de las propiedades. Seguramente, cuando ustedes ya estén ya en otro nivel más avanzadito, hay algunos pasos que lo van a obviar. No, no quiere decir que vos vas a hacer todo esto. Yo en este caso lo estoy mostrando y estoy haciendo todos los pasos para que ustedes vean que las propiedades se aplican y se resuelve de esa manera. Entonces, hay ocasiones en las que ustedes ya, cuando estén más avanzados en esto, hay algunos pasos que ya lo van a saltear. ¿Eh? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Parece que andamos bien. Todo bien, profe. Bueno, entonces hagamos el apartado I.
Hagamos el apartado E. Fíjate que en el apartado E nos dice, a ver, el apartado E dice el límite, y no me acuerdo qué dice. X a la cuarta menos 10 sobre X. Dice cuando X tiende a 2, de X a la cuarta menos 10 sobre X, creo que dice. A ver, sí, sobre X. Perfecto, ahí está. ¿Qué tenés? ¿El límite de qué tenés? Un cociente de funciones. Sí, señor. O sea que la propiedad que dice va a ser igual a quién? Al cociente De los límite. límites. Sí, señor. Entonces, esto te va a quedar así, aquí a la cuarta menos 10. Todo esto sobre el límite cuando X tiende a 2 de X. ¿Está correcto esto que acabo de escribir? Sí, profe. Sí, ¿Hay alguna objeción, chicos? ¿Alguien que diga, no, profe, deje de macanear eso que está haciendo, no está bien? ¿Qué dicen? ¿Alguien que se oponga? A ver, ¿qué dicen, chicos? no habría que aclarar ahí que el denominador tiene que ser distinto de 0. Y no en este caso, no en este caso, porque eso ya va a ser producto del cálculo que hagamos, ¿entendés? Entonces, nosotros partimos de la consigna, esto que está acá a la izquierda, y decimos, mira, ese es el límite de un cociente. Perfecto. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que va a ser igual al cociente de los límites. Y pasamos a esto que está en el lado derecho del signo igual. Pregunto, ¿es correcto lo que hice? Profe, Sí, no, profe. le da Sí, te escucho, te escucho. en el Te escucho muy lejano. Repetilo, por favor. no, le preguntaba si no tendría que verificar que el denominador sea distinto de 0 antes de aplicar la propiedad, porque si sería 0 no sería una No, indeterminada. porque eso ya, el que sea cero ya eso es una consecuencia. Así que nosotros acá identificamos que es un cociente, le apliquemos la propiedad. ¿A qué va a ser igual? Al límite, al cociente de los límites, perdón. Y luego, si el denominador me da cero, y bueno, ¿yo qué diré respecto al resultado? Y ya diré algo, ya lo vamos a ver. Entonces, como no hay objeciones, lo voy a decir yo. Acá está mal en el numerador. ¿Por qué? Porque le Porque, falta el 10, puede ser. porque en el numerador está faltando que yo encierre todo esto entre paréntesis, ¿sí? Porque si no estaba mal, porque el límite del dividendo está aplicado a todo el numerador y después a todo el denominador. Si yo no pongo el paréntesis, entiendo de que el límite estaba aplicado sobre x a la cuarta, ¿entienden? Entonces, tienen que colocar el o los paréntesis, eso es muy importante. Bueno, ahora ya lo que nos queda es resolver. Fíjate que si ahora resolvemos, ¿qué nos va a quedar? Y bueno, acá nos va a quedar que esto va a ser 2 a la cuarta, menos 10, y acá abajo vas a tener un 2. O sea que, ¿y 2 a la cuarta cuánto es? Es 16, menos 10, sobre 2. 16 menos 10 es ¿cuánto? Es 6 sobre 2, y esto te da 3. Entonces, vos terminas diciendo de que el límite de esa cosa que te dieron inicialmente, de esa función extraña, x a la cuarta menos 10 sobre x, ¿es igual a cuánto? Es igual a 3. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso de los paréntesis y los separadores, hay que usarlo las veces que sea necesario, y porque si no se nos podría distorsionar los cálculos. ¿M? Vayamos a otro ejercicio. Uy, este está lindo. Este está bueno. A ver, te quiero ver acá. Fíjate. Acá te habla, dice, si en f y g funciones tales que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a 4. Y el límite de g de x cuando x tiende a 3 es igual a 8. Determinar el valor del siguiente límite. Te da semejante chorizo ese que está ahí. Y entonces, ¿qué hacemos, che? Y bueno, le apliquemos las propiedades, ¿sí? Apliquemos las propiedades y fíjate, va a decir el límite cuando x tiende al valor de 3 y ¿de quién? De f al cuadrado x por la raíz cúbica de g de x
sobre 1/2 de x al cuadrado menos f de x. Esto, así como lo estamos viendo, sería el límite de ¿quién? Lo estamos viendo, sería el límite de un Cociente cociente. de los límites. Entonces, exactamente, esto va a ser el límite de f al cuadrado de x por la raíz cúbica de g de x. Perfecto. Y abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener el límite cuando x tiende a 3 de 1/2 x al cuadrado menos f de x. ¿Me está faltando algo? Paréntesis. Eso, ya te has curado, ¿no? Bien, bien. Ahí está. Buenísimo. Ahora, chicos, fíjate, tenemos esa situación. Bueno, yo me fijo en el numerador. ¿Qué tengo en el numerador? ¿Límite de qué? De un producto. De un producto. La propiedad me dice que es el producto de quién. Y el De los producto, límites. sí señor, el producto de los límites. Entonces voy a seguir poniendo todo este abanico de propiedades. Ahí está. Entonces esto es raíz cúbica de g de x. Perfecto. Y abajo, ¿qué tenemos? ¿El límite de quién? El límite de una resta. ¿Y qué dice la propiedad? La resta de los límites. La resta de los límites. Perfecto. Entonces nosotros vamos a decir 1/2 x al cuadrado menos el límite x tendiendo a 3 ¿de quién? De f de x. Bueno, ya estamos en un punto avanzadito, ya estamos mejor. Fíjate, otra vez nosotros agudizamos la visión en ese numerador. ¿Y qué observamos? ¿Qué tenemos en el primer factor? Límite de f de x al cuadrado, dice. ¿Eso sería qué sería? Un producto. Límite de un exponente con De un una potencia. Entonces, exponente de constante. una potencia, donde la base es una función y el exponente es un número. ¿Qué dice la propiedad? Elevo el límite a esa constante. Sí, señor, va a ser el límite cuando x tiende a 3 de la función y todo este paquetito elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Y qué es lo que va a decir para el otro? Que es una raíz. Va a decir el límite de g de x cuando x tiende al valor de 3 y todo esto encapsulado ¿en dónde? En la raíz cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Qué dice en el denominador? Fíjate, dice en el primer sumando, ¿qué dice? Límite cuando x tiende a 3 de 1/2 de x cuadrado. Fíjate que 1/2 de x cuadrado sería, vos tenés una constante que es 1/2 por el límite de la función, ¿verdad? Acordate esta propiedad. Esta propiedad, mira, esta que está acá. ¿Sí? Bueno, esa. ¿Menos quién? Menos el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de 3. ¿Qué es lo que nos está quedando ahora? Y bueno, hagamos el reemplazo. Ya la tenemos, esta cosa, decimos, la tenemos coqueada. Fíjate, ¿cuánto vale el límite de la función f de x cuando x tiende a 3? Vale 4 elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz cúbica de ¿quién? El límite de g de x cuando x tiende a 3 vale 8, según los datos. Acá, ¿qué voy a tener? 1/2. ¿Del límite de cuánto? De 3 al cuadrado. ¿Menos cuánto? Y el límite de f de x vale 4. ¿Sí? Acuérdate que todo esto son datos, ¿no? No es que lo estoy inventando yo. Esto, ¿ves? Ahí están los datos. En la- en el enunciado. Bueno, ¿cuánto te da 4 al cuadrado? Te da 16, que si lo multiplicas por la raíz cúbica de 8, que es 2. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Por 1/2 es 9/2, menos 4. O sea que esto es ¿cuánto? Esto es 32. 9/2 menos 4, ¿cuánto te da? 1/2. O sea que esto es 64.
O sea que vos tenés que el resultado de toda esa operación del límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De f al cuadrado de x por la raíz cúbica de g de x sobre un medio de x al cuadrado menos f de x es igual a ¿cuánto? A 64. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, como Sí, para resumir, sí. orden en el que habría que aplicar las propiedades. En la medida que, o sea, vos fíjate, mira, si nosotros partimos de acá, desde este punto, nosotros lo primero que vemos es qué cosa, es que hay un cociente. Entonces aplicamos el límite de un cociente. Una vez que ya lo tenés ahí, te independizás, aplica lo que hay en el numerador y aplica lo que hay en el denominador, ¿sí? Y ahí te vas despachando y lo vas haciendo de la manera que hicimos acá, de manera secuencial. Las potenciaciones y las radicaciones van primero y después al último se hace el reemplazo de los valores, al final. ¿Eh? Esto se va a cortar, chicos. Nos reconectamos con el mismo botoncito verde del aula virtual. Nos vemos seguidita. Ok, profe. A ver, vamos a poner así. Dejamos un segundito. Profe, Sí, ¿qué hay clave para la asistencia? Porque a las 5:15 tengo clases yo con otra materia. y ya te digo, ya te voy a decir. A ver, ya les voy a decir, chicos. Déjame que vea un segundito. Bueno, ahora ya vamos, ya te lo voy a pasar enseguidita. Eh, a ver, vamos a compartir esta cosa. La están viendo en la pantalla, ¿verdad? Lo que no estoy Sí, haciendo, profe. lo Sí, que no, profe. lo que Sí, no estoy profe. haciendo es grabar, así que te lo voy a poner a grabar. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, fíjate que ahora ya tenemos una herramienta de cálculo, ya podemos calcular límites, a la vez que también ya tenemos definiciones, teorema de existencia, tenemos ya herramientas para no solamente para determinar la existencia de un límite, sino también para calcular qué valor toma. Entonces, a ver, nosotros veamos, vamos a ver ahora que hay distintos tipos de límites. Tenemos los límites finitos en un punto, que es lo que estábamos haciendo recién cuando reemplazábamos para un cierto valor de x. Después tenemos límites infinitos en un punto, es decir, cuando la función, es este caso, este que está acá. Eh, el caso cuando la variable independiente tiende a una constante, pero la función se va a más o menos infinito. Después tenemos un límite finito en el infinito. ¿Qué quiere decir? Es este caso cuando la variable independiente se va a más o menos infinito, pero la función se va a una constante, a un valor finito. Y luego tenés los límites infinitos en el infinito, que son aquellos cuando la variable independiente se va a más o menos infinito y la función también a más o menos infinito. Bueno, inicialmente veamos los límites infinitos. ¿Qué son los límites infinitos? Entonces, consideremos
Así, la siguiente situación gráfica, fíjate vos, acá tenemos un valor de estudio que es x igual a a. Si yo me acerco por derecha de a, la función, ¿a dónde se está yendo? La función se está yendo hacia más infinito. Si yo me aproximo por izquierda de a, la función también se está yendo hacia más infinito. ¿Qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es que el límite de la función, cuando x se aproxima por derecha de a, es más infinito. De la misma manera, estoy viendo que el límite de la misma función, cuando x se aproxima por izquierda de a, ¿es cuánto? Es también más infinito. Como veo que los límites laterales no existen, ya estoy en condiciones de decir qué cosa, de que no existe el límite de la función cuando x tiende a qué valor, al valor de a. Estamos en condiciones por el teorema de existencia, ¿verdad? Bueno, también tenemos un ejemplo acá abajo, fíjate, en donde yo tomo un valor de estudio x igual a a. Si me acerco por derecha de a, me doy cuenta de que la función se viene acá hacia abajo, hacia menos infinito. Y si yo me acerco por derecha de a, me doy cuenta, perdón, por izquierda de a, veo que la función se viene también hacia menos infinito. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo en ambos casos de esta situación, que el límite de f de x, cuando x tiende al valor de a por derecha, es menos infinito. Y de la misma manera, el límite de la función f de x, cuando x tiende al valor de a, pero por izquierda, también te da que es menos infinito. ¿Qué podemos decir ya en consecuencia? Que no existe el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a. Fíjate vos que este es el caso de un límite infinito. ¿Qué quiere decir un límite infinito? Que la función tiende a infinito. Y la variable independiente que es x, no, la variable independiente tiende a una constante, en este caso a. Cuando la función se vaya a más o menos infinito, nosotros vamos a decir que crece o decrece sin límite o de manera indefinida. Por ejemplo, si decimos que la función se está haciendo a más infinito, vamos a decir que crece de manera indefinida. Y si se está yendo a menos infinito, vamos a decir que decrece de manera indefinida. ¿Estamos de acuerdo? Luego, nosotros podríamos tener otra situación, fíjate, un caso como este, en donde yo vuelvo a tener acá un valor de estudio, un x igual a a, y cuando yo me acerque por derecha de a, veo en este caso que la función se va hacia ¿dónde? Hacia menos infinito. Pero cuando me acerco por derecha, la tengo con la derecha, por izquierda de a, la función se está yendo hacia ¿dónde? Hacia más infinito. Ya de hecho, ya sabemos que la función, el límite de la función, estamos viendo que el límite de la función, ¿existe o no existe? No existe. No existe. ¿Por qué? Y porque sus límites laterales no existen. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa por acá en el ejemplo que tenemos en esta parte. También tenemos un valor de estudio A, y que si yo me acerco por derecha de A, fíjate que la función hacia dónde se está yendo. Se está yendo hacia más infinito. Y cuando yo me acerco por izquierda de A, la función se está yendo hacia menos infinito. Es decir, es el caso opuesto al de arriba. O sea que también estoy viendo que el límite de esta función, ¿qué le pasa cuando x tiende al valor de A? Y no Tampoco existe. existe. No existe. Pero ustedes fíjense qué es lo que está pasando en todos los casos, tanto en los dos primeros como en estos dos últimos, hacia donde cuando la variable independiente tiende al valor de a por derecha y por izquierda, la función, ¿a dónde va? Y mira, o a veces va a más infinito para ambos lados, o a veces va a menos infinito para ambos lados, o a veces va para un lado para infinito y para el otro lado para menos infinito, y viceversa. ¿Y qué describen? Estoy viendo que describen ahí una especie de una línea de trazo. Esa línea de trazo para nosotros va a representar algo. ¿Qué creen que va a representar para nosotros esa línea de trazo? Asíntota. Asíntota.
va a ser una asíntota, la llamada asíntota vertical. Pero antes de hablar de la asíntota, nosotros vamos a decir algo respecto de los límites infinitos. Vamos a escribir algo. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a decir que los límites infinitos son aquellos en donde una función f crece o decrece de manera indefinida cuando x se aproxima o tiende, cuando x se aproxima o tiende a un valor a un valor a, por izquierda o por derecha. Entonces escribimos lo siguiente. Escribimos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir esto, fíjate. Vamos a escribir, a ver, lo vamos a poner con colorcito. Vamos a escribir que el límite de la función f de x, cuando x se aproxima a un valor de a, es igual a más o menos infinito. ¿Eso qué es lo que sería? Eso sería, ¿qué cosa? Un límite infinito, ¿sí? Y que nosotros hemos dicho de que estos límites infinitos, ¿qué es lo que nos van a dar o nos van a describir? Lo que sería una asíntota vertical. Y veamos qué es lo que sería una asíntota vertical. Dice que si el límite de una función f de x, cuando x tiende a un valor a, es más o menos infinito, siendo a un número real, entonces la recta x igual a es una asíntota vertical. ¿Sí? Nosotros ya teníamos esta definición, pero lo que no teníamos era esta herramienta, la herramienta de el límite. De ahora en más, cuando tengas que calcular una asíntota vertical, lo vas a hacer aplicando esta herramienta, el límite, ¿sí? Ya, acuérdense que cuando, por ejemplo, trabajábamos con las funciones racionales, usábamos esa receta, ¿no es cierto? Esa que decía, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Los valores de x que me anulan el denominador, pero no el numerador. Bueno, digamos que funciona, pero ahora ya no vamos a apelar a eso, apliquemos directamente la herramienta adecuada, sin importar cuál sea el tipo de función. Entonces, esta herramienta, la aplicación del límite, nos sirve para determinar, por ejemplo, esta asíntota con la que estamos hablando ahora, ¿sí? Bueno, a ver, veamos algún ejemplito. Otra cosa que quiero decirle es que si una función presenta una asíntota vertical, también podría tener más de una asíntota vertical, podría tener dos, podría tener tres si querés, ¿entienden? O sea que puede tener más de una asíntota vertical. Fíjense en este caso nosotros tenemos una función que es del tipo racional, donde, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 3. Claro, en este caso el dominio de esta función son todos los reales excepto el 3. Fíjate que acá, cuando nosotros nos venimos por derecha, nosotros nos venimos a ver, el valor de estudio es 3, que es este que está acá. Entonces, cuando nosotros venimos por derecha de 3, ¿hacia dónde se va la función? Y se está yendo hacia más infinito. ¿Es suficiente para decir que la recta x igual a 3 es una asíntota vertical? Sí, La respuesta es sí, es suficiente. Y si vos querés, ¿podrías investigar qué pasa cuando te acercás a 3 por izquierda? Sí, nadie se va a enojar. Entonces vos venís por acá y decís, bueno, mira, cuando yo me acerco a 3 por izquierda, la función se va hacia menos infinito. O sea, estoy verificando que efectivamente la recta x igual a 3 es una asíntota vertical. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es lo que ha pasado acá y que es lo que te está mostrando este análisis.
Está diciendo es eso. Únicamente lo que está haciendo es aplicar la definición que recién hemos visto. Te voy a pasar para que si tenés urgencia por tomarte el buque porque tenés clase de una materia, te voy a pasar cuál sería la clave de asistencia. Es esta. 53, X, todo en minúscula las letras, W, Q, S. Entonces, 53 XWQS, todo en minúscula, chicos, y así continuadito, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces ya tenemos lo que sería el tema de la asíntota o de los límites infinitos. A ver, fíjate lo que, así como tenemos límites infinitos, también tenemos límites en el infinito, ¿sí? ¿Cómo sería el caso del límite en el infinito? El caso, por ejemplo, nosotros acá igual que hace rato, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a valer de estas gráficas para evaluar qué es lo que está pasando. Fíjate, acá yo voy a evaluar, mira, X se está yendo hacia más infinito. ¿Y la función hacia dónde se está yendo? Y mira, la función se está yendo hacia 0. Acá, cuando X se está yendo hacia menos infinito, fíjate que la función, ¿hacia dónde se está yendo también? Y también se está yendo hacia 0. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, en el de la derecha, yo veo que acá cuando X se está yendo hacia más infinito, veo que la función se está yendo hacia este valor, hasta esa constante. ¿Cuál es? 2. Y después veo que cuando X se está yendo hacia menos infinito, y veo que la función se está yendo, fíjate, ¿hacia dónde? Y nuevamente hacia esta constante que es 2. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es que cuando X se va a más infinito o menos infinito, la función, ¿a dónde se aproxima? Y se aproxima a un Una valor constante. a un valor constante. En el caso de la función de la izquierda o de la gráfica de la izquierda, la constante es 0. Y en el caso de la gráfica de la derecha, esa constante, ¿cuál es? Es 2. Fíjate que así como tenemos esa situación, también podríamos tener esta que está acá, en donde vos estás observando que cuando X se está yendo hacia más infinito, la función se está yendo hacia qué valor, fíjate, se está yendo hacia el valor 2. Luego, X se está yendo hacia menos infinito y vos te das cuenta que la función se está yendo hacia menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y en el gráfico de la derecha, vos tenés que X, cuando X se aproxima a más infinito, vos te das cuenta que la función viene y se va ¿hacia qué valor? Hacia 3. Y que cuando X se está yendo hacia menos infinito, la función se está aproximando a este valor. ¿Cuál sería ese valor? Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que cuando X crece o decrece sin límite, es decir, se va a más infinito o a menos infinito, la función, ¿qué pasa con la función? La función se aproxima a una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a permitir decir esto respecto de los límites en el infinito? Nos va a permitir decir que son aquellos en donde una función se aproxima o tiende a una constante, y le voy a llamar, en este caso le voy a llamar B, a una constante, B, mientras que, yo tengo los dedos cruzados, mientras X crece o decrece sin límite. ¿Sí? Acuérdate que diga que crece o decrece sin límite, ¿qué te está diciendo? Que tiende a más o menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué vamos a escribir?
vamos a escribir que límite de una función f de x, cuando x se va a más o menos infinito, esto es igual a ¿quién? A una constante b, ¿sí? Eso es lo que nos está pasando. O sea, acá constante b, acordate que b es un número real. B es un número real. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso para los límites en el infinito. Y fíjate vos, cuando nosotros hacemos tender x a más o menos infinito, ¿qué están, digamos, demarcando la tendencia de la función? Estas líneas de trazo horizontales. Esas líneas de trazo horizontales nosotros le vamos a llamar ¿qué cosa? Que son las llamadas asíntotas horizontales. Y veamos qué son las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, vamos a decir que son, si el límite de una función f de x, cuando x se aproxima a más o menos infinito, es igual a L, siendo L un número real, entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Eso es lo que nosotros tenemos que tener clarito. Igual que en el caso anterior de la asíntota vertical, puede que una función tenga más de una asíntota horizontal, ¿sí? ¿Puede tener más de una? Sí, sí puede. Una vertical, ¿puede haber más de una asíntota vertical? Sí, sí puede. ¿Cómo vamos a determinar o calcular las asíntotas horizontales y verticales? La vamos a determinar con la ayuda de ¿quién? De la aplicación de los límites. Esa va a ser ya la herramienta de cálculo de las asíntotas horizontales y verticales. Sí, esa va a ser la herramienta de cálculo. ¿Sí? Fíjense, a ver, tenemos acá una situación como esta. Supongamos que desarrollamos el ejercicio A. Estamos desarrollando el ejercicio A. Fíjate, ¿cómo resolvemos? Dice límite cuando x tiende al valor de 3 por derecha, ¿de quién? De x menos 5, x al cuadrado menos 9. ¿Cómo hacemos? Primero aplicamos el Reemplazamos cociente de los límites. Perfecto, acá podés hacer eso, el cociente de los límites. Y podríamos resolver ahí ya directamente, sí. Sí, también podríamos hacer. Pero hagamos lo que ha dicho el compañero. Suponete que nosotros, como somos conocedores de las propiedades, le vamos a dar una lluvia de propiedades. Ahí está. X menos 5. Y acá abajo, límite, cuando x tiende a 3 por derecha, ¿de quién? De x al cuadrado menos 9. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora el límite de las restas. O sea, sería la resta de los límites. Bien, o sea que esto nos va a quedar, suponete que hacemos esto, límite, cuando x tiende a 3 por derecha, ¿de quién? De x menos el límite, cuando x tiende a 3 por derecha, de 5. Perfecto. ¿Y abajo? También lo mismo. Hacemos lo mismo. Perfecto. Bueno, suponete que hacemos así. Qué derroche que estamos haciendo, ¿no? Tiende a 3 por derecha, x al cuadrado, menos el límite, x tiende a 3 por derecha de 9. Bien, ¿cuánto es todo esto, che? Acá sería 3 por derecha y sería un casi 3, ¿no es cierto? Menos. ¿Cuánto vale este límite que está acá? Es el límite de una constante. ¿Cuánto vale el límite de la constante? La constante. La constante. Sí, señor, ahí está. Acordate que este que está acá es un casi 3, ¿no? Porque acá dice que yo me acerco a 3 por la derecha, pero que no quiere decir que valgo 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá abajo, ¿cómo me va a quedar esto? 0. Ah, eso queda 9. Y me va a quedar también un 9, pero acordate, va a ser un 9 y una pelucita más, ¿no es cierto?
Claro. Porque dame un ejemplo de un número, de un 3 por derecha. 3,001. 3,001. Ese es un número próximo a 3 por derecha, pero no vale 3. O sea que es una monedita mayor que 3. Y eso va a ser que si yo lo elevo al cuadrado, ¿cómo va a ser? Y va a ser mayor que ¿quién? Que el 9 este que tengo acá, ¿no es cierto? Porque acá, ¿cuánto me da? Y este me da el Ese límite da de una 9. constante. Sí, porque ese es el límite de una constante, ¿no es cierto? Bueno, digamos Exacto. que y permitime ponerlo así, este va a ser un 9 por derecha. Permitime, es una manera extraoficial. Y este también, este va a ser un 3 por derecha. Permitime poner eso, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Lo que te quiero mostrar que esto va a ser, ¿qué va a ser esto? Y esto va a ser un casi menos 2, ¿no es cierto? ¿Y esto qué va a ser? Un Y si yo cero por hago la Casi encima. 0. diferencia, va a ser un cero, pero un cero muy especial. ¿Pero un cero con qué signo? Y un Por cero, derecho. Por derecho. claro, un cero positivo, ¿no? Eso también, hace de cuenta que no me has escuchado decir eso, pero ¿qué te quiero decir que es un cero positivo? Te estoy diciendo es un 0,000000001, ponele. ¿Entendés? No es efectivamente cero, es una moneda, una pelucita más. Pero vos fíjate, en el numerador tenés signo negativo y en el denominador tenés signo positivo. Ese cociente, ¿qué signo tiene? Negativo. 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 Y tenés el 2 dividido en 0. ¿Cuánto te da un 2 dividido 0? Infinito. Y eso te da infinito. O sea que esto me dice de que cuando yo tengo esta función y x se aproxima a 3 por derecha, ¿hacia dónde se va la función? Hacia menos infinito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y sabes qué estás diciendo acá? Estás diciendo de que la recta x igual a 3 es ¿qué cosa? Asíntota vertical. Sí, señor, porque está cumpliendo con la definición de asíntota vertical. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate. Sí. Fíjate que el A, B, C están enlazados entre sí. Fíjate que en el B es la misma función, nada más que acá te ha puesto otra cosa. Mira, te ha puesto para 3, pero ahora solo por la izquierda te dice. X menos 5, X al cuadrado menos 9. Fíjate que yo ahora lo voy a resolver de una manera distinta y quiere decir también que he aplicado todo este recorrido de propiedades. Fíjate lo que va a pasar. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, a ver, que yo voy a poner, esto va a ser un casi 3 menos 5, y esto va a ser un casi 9 menos 9. Pero este casi 9 que tengo acá a la izquierda, ¿cómo va a ser? Vos fíjate que dice acá, x tiende a 3 por izquierda. ¿Qué sería un 3 por izquierda? 2,99999. 2,99 y todo lo 9 del planeta, que si yo lo elevo al cuadrado y me va a dar casi 9, pero ¿sabes qué? Ese casi hace de que tenga una pelucita menos, ¿no es cierto? Casi 9, en realidad sería un 8,99999, no llega al 9, pero es un 8,9999. ¿Te dan cuenta? Que si yo le resto 9, esta diferencia, ¿qué signo va a tener? Va a ser Negativo. negativa. Negativo. ¿Y de qué valor? Y va a ser muy cercano a 0. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, lo que yo tengo acá arriba, ¿qué signo va a tener? Y bueno, tengo un casi 3 menos 5 y me va a dar un casi menos 2. Menos dividido menos, ¿qué signo te da? Positivo. Más. El 2 dividido 0, ¿qué te da? Infinito. O sea, ¿qué estamos viendo? Y estamos viendo que otra vez acabas de decirme que la recta x igual a 3 es ¿qué cosa? Es asíntota vertical. Es lo que me acabas de decir. Bueno, yo ya sé, fíjate, que cuando me da más o menos infinito, el límite de la función ya sé que no existe, ¿no es cierto? Por la definición del límite mismo. Fíjate lo que dice el apartado 3, el apartado C. Te dice que calcule para la misma función cuánto vale el límite cuando x tiende a 3. ¿Y cuál es la respuesta? Y te va a quedar menos 2 sobre. ¿Sí? ¿Cuánto es la respuesta?
Entonces, Infinito. para el 3, vos fíjate que para el 3, vos ya directamente decís, no existe. ¿Por qué? Porque no existe el límite de x menos 5 sobre x al cuadrado menos 9 cuando x tiende a 3 por derecha, y no existe el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la misma función. Ya está, no hace falta ni que muevan ni un dedo. ¿Sí? Que no exista, ¿qué te quiere decir? ¿Y qué es más o menos infinito? Ya está, listo. ¿Eh? Entonces, esto es lo que Profe, nos... una Sí, preguntita. Cuando yo hago el análisis de funciones, en este caso sería para las asíntotas verticales, tendiéndolo tanto por derecha o por izquierda, me sirve para el gráfico. sí, te sirve un Y montón. cuando me queda el caso este del cero, ya sea por izquierda o por derecha, ¿le pongo el signo o se entiende que, digo, por el signo que va a tener el infinito después? Es importante el signo del infinito. Estas anotaciones que yo estoy poniendo acá, por ejemplo, esto no existe, porque vos sabés que el cero no tiene signo. Esto también es, por eso decía extraoficial, permitime poner esto. ¿Por qué lo estoy escribiendo yo? Lo estoy escribiendo para que sea más gráfico, ¿te das cuenta? Pero eso vos lo vas a hacer en un proceso mental en donde vas a decir, bueno, yo acá tengo un 9 positivo menos un 9, eso me va a dar un cero positivo. ¿Por qué hablo del signo del cero? Porque yo necesito si se va a menos infinito o a más infinito. ¿Por qué lo necesito? Lo necesito porque esto va a ser para mí un dato para hacer la gráfica. Es un dato espectacular, esto que estamos obteniendo acá. Aparte de encontrar la asíntota, también te sirve para hacer la gráfica. Entonces te permite saber, porque si suponete que vos calculas la asíntota con esta, y resulta que decís que te da infinito. ¿Pero para dónde va? ¿Para arriba o va para abajo? Y entonces no tenés ahí una certeza. En cambio, este te está diciendo, mira, cuando vos vengas, cuando X venga hacia 3 por derecha, la función, ¿sabes? Se dispara hacia menos infinito. Vos no tenés duda. Y lo mismo acá. ¿Entendés? Lo mismo acá. Perfecto. Esto es un gran dato a la hora de hacer la gráfica. Es espectacular. ¿Qué tablita de valores ni nada? Con esto, un barrido con todos los valores. ¿Entendés? Entonces, eso es muy importante. Fíjate que acá le hemos dedicado a las verticales. ¿Y cómo sería para las asíntotas horizontales? ¿Cómo sería? Bueno, lo que nosotros deberíamos hacer es el límite cuando x se aproxima a más o menos infinito de la función, y deberíamos obtener un valor L, Constante. ¿cierto? Entonces, diríamos que la recta y igual a L es asíntota horizontal. Bueno, veamos si pasa eso. Entonces tomemos nuestra función y la tomemos en general y digamos, a ver, el límite cuando x tiende, pongamos a infinito, ¿y quién es la función? X menos 5 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a proceder cuando el límite sea infinito, vamos a proceder de esta manera, chicos. Fíjate vos. Vamos a sacar factor común la variable de mayor exponente, tanto en numerador como en denominador. Fíjate, en el numerador, ¿cuál es la variable de mayor exponente? X. Factor común y me queda 1 menos 5 sobre x. En el denominador, ¿quién es la variable de mayor exponente? X al cuadrado. Factor común. ¿De quién? Y acá me queda 1 menos 9 sobre x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, puedo simplificar esta x con este exponente. ¿Y qué te está quedando? Bueno, fíjate vos lo que me va a quedar. Lo que me está quedando por el momento es que esto es el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 1 menos 5 sobre x, y abajo va x, 1 menos 9 sobre x al cuadrado. Perfecto.
Bueno, ahora tratemos de resolver esta cosa. Fíjate qué es lo que te va a dar. Te va a quedar que esto es 1 menos 5 sobre infinito. Acá abajo vas a tener infinito. 1 menos 9 sobre. ¿Cuánto es infinito al cuadrado? Infinito. Y sigue siendo infinito. Perfecto. Entonces acá vos tenés, mira, 1 menos 5 dividido infinito, o una constante dividido infinito, ¿cuánto te da? 0. 0. Acá sigue siendo infinito. Y vos vas a tener 1 menos 9 dividido infinito, 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que tenés 1 menos 0, 1. Infinito. 1 menos 0, 1. O sea que acá, ¿qué tengo? 1 sobre infinito. ¿Cuánto es 1 sobre infinito? 0. 0. 0. O sea que vos terminás diciendo, a ver, cuando x se aproxima a infinito, la función se va hacia dónde? Hacia 0, que es una constante. O sea, ¿qué vas a terminar diciendo? Vas a decir, la recta y igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y porque se cumple la definición de asíntota horizontal. Y fíjate vos, si apelamos a, ¿te acuerdas la receta esa que sabíamos usar nosotros para las funciones racionales? Cuando evaluábamos los grados para encontrar la asíntota horizontal, ¿qué decíamos? Decíamos que la recta, que en el caso de que el grado del polinomio numerador fuera menor al grado del polinomio denominador, ¿nosotros qué decíamos? Decíamos, la recta y igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Qué es lo que evaluábamos? Evaluábamos los grados de los polinomios numerador y denominador. Bueno, eso no va más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar límite. Pero vos fíjate que si lo haces también de esa manera, y te da, ¿no es cierto? Como corresponde, tenía que dar. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. Bueno, digamos que ya, ahora ya, aparte de tener las definiciones y los teoremas de existencia, ahora tenemos las herramientas de cálculo que son las propiedades. Ya hemos visto los distintos tipos de límites que podemos llegar a tener y ya hemos visto alguna forma de cómo calcularlos y las aplicaciones que nos dan para la representación gráfica, que serían ¿qué cosa? Las asíntotas. Fíjate que acá lo que nos quedaría es, si nosotros tuviéramos que hacer una representación gráfica de esta función, ¿cómo quedarían nuestras asíntotas representadas? Bueno, veamos qué es lo que va a quedar. A ver, acá estaría X y acá estaría Y. Este es el origen. Fíjate, ¿dónde tengo asíntota vertical? Teníamos En en 3. 3. En 3. Entonces la marquemos. Asíntota vertical dice acá en 3. Entonces la vamos a dejar marcada con línea de trazo. Asíntota vertical. Ahí está. ¿Y dónde tenemos asíntota horizontal? Y dice, según lo que hemos visto, tenemos en dónde. En Y igual a 0. Es decir, es el eje de las X. Ahí está. Esto es asíntota horizontal. Acá, fíjate vos, si yo te pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? La función, ¿dónde está? Es esta la función. Es esta la función. Yo te Todos pregunto, los reales, ¿cuál es? menos 3 y 3. El dominio de la función serían todos los reales, excepto el más menos 3, ¿no es cierto? O sea que si yo lo escribo, esto sería de menos infinito a menos 3. ¿Qué más? De De menos Unido menos 3 3 a a 3. 3. de menos 3 a 3, De 3 a unido infinito. de 3 a infinito, ¿sí? Nosotros ya hemos determinado acá que 3 es infinito. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y lo que nos está faltando es saber, che, y menos 3, ¿qué será menos 3? ¿Será otra asíntota? Y ¿sabés qué? Si vos te tomás el laburito de determinarlo, vas a encontrar, sí, sabes que sí, menos 3 también eso es una asíntota, ¿sí? También eso es una asíntota, ¿de qué tipo? De tipo vertical. ¿Sí? Chicos, está por cortar este tramo
Nos reconectamos un ratito más a la vuelta, ¿sí? Bien, profe. Profe. Dale.